Bienvenidos a una nueva edición de Es Noticias Centroamérica, el repaso a las informaciones que han ocurrido en esta región de América y que la comenzamos de la siguiente manera. Comenzamos con el tema que está en boga en la región y es precisamente la caravana de migrantes que recorre México. Y es que el primer contingente de migrantes hondureños que avanza precisamente por la República Mexicana aún le falta por recorrer por lo menos 3.000 kilómetros para llegar a su destino, que es la frontera de México y Estados Unidos. Y eso por lo menos está estimado que les tomará por lo menos 40 días. Ese es el cálculo que hacen algunos de ellos. El viaje también plantea una gran cantidad de peligros como la deshidratación y las bandas criminales, pero muchos de los migrantes dicen que se sienten más seguros viajando en grupos. El viaje es agotador, según lo describen ellos. El clima cálido significa que las quemaduras solares y la deshidratación están a la orden del día y son un riesgo latente. Algunos de los migrantes han intentado protegerse con paraguas y trozos de cartón, como estamos viendo en este momento en su ingreso a el territorio mexicano en la frontera entre Guatemala y México, en Tucumán y en el estado de Chiapas, como estamos repasando en estas imágenes. Los migrantes además han estado durmiendo en las calles o en campamentos improvisados y hay una falta de agua potable y saneamiento que los está afectando. Algunas comunidades han intentado ayudar con agua, pañales y transportes para los bebés que han viajado desde Honduras, y también se estima que hay una escasez de comida, pero la población local ha proporcionado alimento a estas personas. Seguimos hablando de la arista humanitaria de esta caravana de migrantes, y es que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados desplegó un equipo de emergencia para asegurarse que los viajeros sean completamente informados de sus derechos al asilo, así como para ofrecer asesoría legal y asistencia humanitaria. La información la confirmó a CB24 Noticias Francesca Fontanini, vocera de ACNUR para Américas. No, hay también toda una serie de actores humanitarios, otra agencia de Naciones Unidas, sociedad civil, organizaciones no gobernativas, autoridades del gobierno. Hay, digamos, un despliegue importante de actores humanitarios. Nos estamos coordinando también con ellos para proporcionar, digamos, asistencia en varios ejes. En el eje de la distribución de agua, de comida, de identificar también el albergue donde se pueden hospedar estas personas, albergue privado, albergue público, albergue ya manejado por las iglesias, pero estos están completamente, digamos, saturados. Estamos también proporcionando una ayuda legal, sobre todo a las autoridades mexicanas, para poder procesar todas las solicitudes de asilo que estamos recibiendo, así como orientaciones desde el punto de vista psicológico. Entonces, digamos, hay varias ayudas que estamos proporcionando en varios sectores, desde varios lados, y además con atención especial a las personas más vulnerables, como por ejemplo los niños o de madres que están llegando solas con a cargo toda su familia. Pero la solidaridad mexicana se ha hecho presente, y sobre todo por parte de algunas organizaciones no gubernamentales, hacia los miembros de esta caravana que recorre precisamente el territorio mexicano. Precisamente también en CB24 Noticias hablamos con representantes del Hogar Guadalupano, el albergue del Canal Guadalupano en Tierra Blanca, Veracruz, quien nos explica los preparativos que hicieron para recibir a estos migrantes y sobre todo para darles ayuda médica y psicológica. Y ayer hubo un accidente, un tren le dio un aventón, decimos aquí, un ride a un grupo de migrantes, y al parecer una persona cayó y entonces falleció, y decidieron quedarse hoy ahí en ese lugar en señal de duelo, ¿verdad?, por esta situación que pasó. Entonces, y continuarán probablemente hoy o mañana por la mañana. Entonces así está la situación. Ya se habla un grupo de 7,000 personas que están transitando, y de otros grupos, de otro grupo que vienen, se habla de 1,300 personas. Y bueno, pues hasta el momento ya lo que se dice es que ya no son solamente hondureños, ¿verdad? Vienen
personas de Guatemala y al parecer también de El Salvador. Entonces, pues así está la noticia. También nosotras, aquí en el estado de Veracruz, pues también las inclemencias, ¿verdad? Está lloviendo mucho y muchos de los caminos ahorita están inundados, entonces no sabemos cómo va a continuar, o sea, van a continuar yo creo que muy lentamente, porque pues también ya ellos vienen cansados, como ustedes saben, se habla de que vienen mujeres, bastante mujeres y niños, y eso hace más lenta la caminata. Entonces, pues aparte de venir caminando, se están enfrentando también a todas las inclemencias del tiempo que están pasando ahorita en Veracruz, y que si Dios permite y llegan hasta acá hacia el norte, pues va a ser el frío que también ya por acá se está dejando sentir, ¿verdad? Acá en el norte del país también. Nosotros ya tenemos algunos kits de alimento, estamos recolectando alguna ropa, tenemos algunas botellas de agua, pero sí, como estamos, es una gran cantidad de gente, y bueno, ya que tengamos la certeza que pasan por aquí, veremos y haremos lo posible por atender a la mayor cantidad de gente, sabiendo que solamente van transitando por esta ciudad. Ahora vamos al país de origen, precisamente Honduras, de esta caravana. Y es que por lo menos 18 autobuses y 2 aeronaves fueron habilitadas en un inicio para repatriar a más de 3.400 hondureños que por voluntad propia decidieron regresar a suelo catracho. Así lo confirmó el equipo de gobierno encargado del Plan Seguro, el Centro de Atención al Hondureño Retornado, que estableció el COPECO en la frontera entre Honduras y Guatemala, que está proporcionando un refugio temporal, alimentación y también transporte a varios de los hondureños que están en ese país centroamericano. El plan de retorno seguro no confirma si a los hondureños repatriados se les va a dar una oportunidad de empleo, que es precisamente una de las tantas razones por las cuales están huyendo de suelo catracho. Seguimos hablando de migración, pero de otra caravana, y es que la caravana a favor del TPS, que ha sido denominada Viaje por la Justicia, llegó a Florida, específicamente a la ciudad de Miami, para exponer algunos puntos y los compromisos de diversas comunidades beneficiadas con este mecanismo inmigratorio hacia la lucha de un estatus permanente en la Unión Americana. Activistas y ciudadanos de distintas nacionalidades se unieron en Miami para dar a conocer sus experiencias vividas a lo largo de un viaje en autobús por Estados Unidos, exponiendo la necesidad de evitar la cancelación de la medida de TPS. Mira, esta caravana comenzó hace más de 2 meses en Los Ángeles. Hemos pasado por más de 38 ciudades, más de 28 estados. Y la caravana, el motivo de la caravana es informar a la gente y decirle que no tenga miedo y visitar a los congresistas en sus propias ciudades y hablar con sus votantes para que voten, para que pasen el TPS a una residencia. Además de conversar con el salvadoreño Luis Andrade, también hablamos con la nicaragüense Elba Castillo, quien reclama una solución definitiva para inmigrantes como ella. Nosotros hemos venido aquí a trabajar, a hacer los trabajos que otros no los hacen. Le contó a La Voz de América que gracias a la medida de estatus de protección temporal, ella puede trabajar sin miedo en suelo estadounidense. Para no estar indocumentada y así poder hacer mis labores y poder llevarle la ayuda a mi familia que está sufriendo ahora en Nicaragua. Estas personas están agrupadas en la Alianza Nacional por TPS, la organización que presentó una demanda sobre la medida de estatus de protección temporal, logrando que el Juzgado Federal de California emitiera un fallo a comienzos de octubre para cancelar la suspensión del programa inmigratorio emitida por la Casa Blanca. La administración de Donald Trump ha cancelado la medida de TPS por considerar que las razones por las que fue otorgada han sido superadas en las naciones de las que provienen los inmigrantes beneficiados. José Parralete, Voz de América, Miami. Si estás en Facebook o en YouTube, es momento de unirse a la comunidad de CB24 y hacernos saber qué es noticia para usted en esta región, qué es noticia en Centroamérica. Vamos a una pausa, pero al regresar le contaremos a cuánto ascienden los muertos en Nicaragua tras el inicio del conflicto en este país centroamericano. Estas y otras informaciones las conoceremos al regresar de la pausa.
CB24 es el medio ideal para dar exposición a su marca, porque además estamos presentes en las principales plataformas digitales y de redes sociales, lo que nos permite estar en conexión con millones de personas de manera simultánea. Estamos presentes en los principales sistemas de cable de la región: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, mediante el sistema de televisión por demanda Roku. Con 15 millones de usuarios, hemos logrado presencia en Estados Unidos, México, Australia. Continuamos con Es Noticias Centroamérica, el repaso por las informaciones que precisamente han sido noticia en esta región. Y le contamos que la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos aumentó a 528 por lo menos los muertos que ha dejado la represión del gobierno de Daniel Ortega desde que empezaron las manifestaciones el pasado 19 de abril hasta el 20 de octubre, según este último reporte, con la cantidad de heridos que se contabiliza en 4.102 personas entre graves, menos graves y leves. El reporte pasado era de 4.062 personas lesionadas. También se contabilizó a 1.609 personas desaparecidas durante los 6 meses de protesta ciudadana contra el régimen del presidente Daniel Ortega. De esa cifra de personas desaparecidas, 129 eran ciudadanos o han sido ciudadanos que han aparecido mediante la gestión de la Iglesia Católica y de esta organización no gubernamental. En el informe anterior a el organismo de derechos humanos, también que trabaja desde Costa Rica, contabilizaba 512 la cifra de muertos en ese país centroamericano. Seguimos hablando de Nicaragua, y es que jóvenes exiliados en Costa Rica denuncian que en ese país centroamericano la represión del gobierno de Daniel Ortega
contra los opositores continúa y es cada vez más fuerte, por lo cual han decidido organizarse para hacerle frente al gobierno presidido por Daniel Ortega y exigir a nivel internacional un adelanto de las elecciones. Definitivamente es alarmante cómo seguimos sufriendo un asedio, una continua represión. Ya hoy en día ya no nos podemos tomar las calles porque es un delito. Inmediatamente la policía ejerce represión y nos detiene, nos encarcela. El argumento que ellos dan es de que es necesario pedir una autorización especial a la Policía Nacional para poder hacer cualquier tipo de manifestación, y el día de hoy realmente todavía de este lado de la situación por medio de los azul y blancos no se ha recibido ningún tipo de autorización. La represión realmente continúa y cada vez es más fuerte. Y los líderes que hoy en día hemos tenido que salir por fuerza, por obligación y por seguridad al exilio en otros países, hemos aprovechado el tiempo para seguir alzando nuestra voz, para seguir diciendo Nicaragua vive, Nicaragua está presente y queremos democracia, queremos justicia. ¿Qué le dicen a la comunidad internacional entonces preocupada también por esto? Realmente este es el momento en que necesitamos mayor apoyo, este es el momento en que necesitamos que se siga alzando la voz, que la comunidad internacional siga regando toda la información sobre lo que está pasando en Nicaragua en la actualidad, para que las organizaciones internacionales nos sigan apoyando y sigamos presionando para que pronto podamos tener elecciones transparentes. Seguimos hablando de la crisis en Nicaragua y es que al menos 30.000 nicaragüenses han ingresado a Costa Rica en los últimos 6 meses huyendo de la violencia y la persecución policial en su país, según datos oficiales del gobierno costarricense. Así lo informó la directora de Migración de Costa Rica, la abogada Raquel Vargas Jaubert, en una entrevista al programa dominical esta semana que se transmite en el canal 12 de Nicaragua. La funcionaria indicó que los nicaragüenses entraron a Costa Rica por el aeropuerto y por aduanas terrestres, aunque también por puntos ciegos de la frontera común. La directora de Migración de Costa Rica indicó que al menos unos 23.000 de ellos ya han solicitado refugio y que Costa Rica ha manejado la irrupción masiva de nicaragüenses gracias a un plan global de atención a migrantes que involucra a 33 instituciones públicas y que fue creado tras la avalancha de 8.000 cubanos y casi 3.000 africanos que llegaron al país centroamericano en 2015 y 2016 en tránsito hacia Estados Unidos. En el caso de los nicaragüenses, el gobierno costarricense dispuso 2 centros de atención a migrantes que operan en el norte y el sur de este país. En Costa Rica viven unos 300.000 nicaragüenses con residencia legal, según datos oficiales. La crisis estalló en Nicaragua con una protesta de universitarios el 18 de abril y se extendió a otros sectores sociales tras la violenta acción de la policía y grupos paramilitares. El gobierno nicaragüense registra desde ese entonces 200 muertos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reporta al menos 325. Nos vamos al sur de América Central, específicamente a Panamá, que adoptará medidas migratorias para facilitar la reagrupación de familiares de venezolanos por razones humanitarias. Migración Panamá confirmó mediante un comunicado que de ahora en adelante los residentes venezolanos podrán presentar personalmente la solicitud de reagrupación familiar por razones humanitarias siempre que el familiar se encuentre dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Los residentes venezolanos en Panamá también podrán solicitar visas estampadas desde Panamá para que sus familiares puedan asistir a un evento familiar o social en una fecha determinada. En los consulados de Panamá en Venezuela y el exterior se procederán a estampar las visas correspondientes con los números de referencia y autorización que les otorgue la Oficina de Asuntos Humanitarios para residentes venezolanos, para lo cual los interesados deberán presentarse a las oficinas consulares de Panamá en el país donde residan con su pasaporte vigente. Se crea la Oficina de Asuntos Humanitarios para los residentes venezolanos. Ahora sí, el residente en Panamá de nacionalidad venezolana podrá apersonarse a la sede del Servicio Nacional de Migración a presentar personalmente la solicitud de reagrupación por razones humanitarias para aquel familiar que se encuentre dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Y otros beneficiados de estas medidas migratorias nuevas en Panamá serán los cubanos, para los cuales se crea una tarjeta de turismo que podrá ser adquirida por los ciudadanos cubanos que tengan la intención de viajar a Panamá o ir a hacer turismo de compras, para lo cual previamente deben haber adquirido un pasaje aéreo ida y vuelta a Panamá-Cuba y cumplir con algunos de los requisitos.
ya se está sumando gente a la comunidad de CB24 que está opinando, está haciéndonos llegar sus comentarios, nos está informando de otras noticias que también han estado en la palestra en la región. Pero vamos a una pausa y les contamos por qué Fabricio Alvarado deja el partido Restauración Nacional en Costa Rica. Estas y otras informaciones al regresar de la pausa. CB24 es el medio ideal para dar exposición a su marca, porque además estamos presentes en las principales plataformas digitales y de redes sociales, lo que nos permite estar en conexión con millones de personas de manera simultánea. Estamos presentes en los principales sistemas de cable de la región: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, mediante el sistema de televisión por demanda Roku. Con 15 millones de usuarios, hemos logrado presencia en Estados Unidos, México, Australia.
Continuamos en Es Noticias Centroamérica. Ahora le hablamos de aspectos de la política en Costa Rica. La salida del ex candidato presidencial, Fabricio Alvarado, y de 7 diputados del Partido Restauración Nacional sigue generando reacciones en este país, en momentos en los cuales se busca consenso para la aprobación definitiva de la reforma fiscal. El efecto de este éxodo político también se hizo sentir en los mercados, donde están pendientes de la discusión fiscal, y en el ámbito político las repercusiones que pueda tener esto en la discusión de esta reforma tributaria. Vamos a ser protagonistas en estas elecciones. Recuerdo como si fuera hoy que esas fueron mis palabras, con las que anuncié en conferencia de prensa mi candidatura a la presidencia de la República. Y sin duda esa promesa se cumplió. Tras el cisma o división que se presentó a lo interno del Partido Restauración Nacional, tras la salida del ex candidato presidencial Fabricio Alvarado y el éxodo de 7 diputados hacia una nueva agrupación política, las reacciones no se hicieron esperar de parte de varios actores políticos en Costa Rica, entre ellos el presidente Carlos Alvarado, que se mostró anuente a dialogar con la fracción fundada por su otro rival en segunda ronda electoral. Recibir a los distintos líderes políticos del país, entonces mi anuencia es para los distintos líderes de las distintas agrupaciones que me merecen el respeto del caso. Pero desde la cúpula del Partido Restauración Nacional, un partido que ganó la primera ronda de votaciones en febrero del 2018 con un discurso conservador y en contra del matrimonio igualitario, Fabricio Alvarado primero debe aclarar el tema de una aparente estructura paralela para el financiamiento en la campaña en la cual él era el candidato presidencial y que es investigada por el Tribunal Supremo de Elecciones. Que debe primeramente aclarar y dejar totalmente diáfano delante del país las investigaciones que está haciendo el Tribunal Supremo de Elecciones y la Fiscalía, porque el señor Alvarado habla y habla y habla, pero no presenta ningún documento de ningún tipo. Esta es la liquidación en síntesis del gasto de campaña de 2.146.942.314,27 céntimos de que se le invirtió el Partido Restauración Nacional en la campaña del señor Alvarado. Quisiera que me obstruyeran a mí así. Pero Fabricio Alvarado, ahora desde la agrupación política Nueva República, fundada por él mismo, se defiende alegando que tiene la conciencia tranquila y pide claridad en este asunto ante las autoridades costarricenses. Señores, hasta el día de hoy yo duermo tranquilo porque mi conciencia está limpia. Ante el Tribunal de Elecciones y las autoridades judiciales que correspondan, presentaré las respuestas a cada una de las acusaciones presentadas. Me voy y dejo atrás un partido político cuyos asambleístas deberán pedir cuentas y saber administrar más de 3.000 millones de colones que quedaron a disposición del partido, producto de los votos que logramos y que debe alcanzarles hasta el 2022. Llegué sin dinero, me voy sin que me importe el dinero porque nunca estuve aquí por el dinero. El anuncio de que Fabricio Alvarado dejó Restauración Nacional junto con 7 diputados para fundar su propio partido trajo agitación a los bonos ticos en diversos mercados ante la incertidumbre de si Alvarado y los legisladores ahora en el Partido Nueva República le darán el apoyo o no a la propuesta de reforma fiscal del gobierno del que fue su rival en campaña política, Carlos Alvarado. Sin duda alguna, esta información seguirá en la palestra y seguirá en la discusión en la sociedad costarricense, pues aún siguen o continúan las investigaciones por parte del Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Elecciones para determinar esta supuesta estructura paralela y quiénes fueron los beneficiados de esta estructura paralela. Con esta información ponemos punto y final a esta edición de Es Noticias Centroamérica y como siempre agradecemos sus comentarios y también lo invitamos para que se informe y nos informe a través de nuestras redes sociales. Con esto ponemos punto y final y nos vemos en otra edición.